nací en Pando en el año 1961, o sea que tengo 64 años. En febrero, el 7 de febrero, nací en Pando. Mi madre me tuvo enfrente del hospital de Pando. ¿Te acuerdas que había un sanatorio ahí antes? Antes, hace muchos años, 61 años. Mi mamá tenía 22 años y nací ahí, con una partera que mamá y todo el pueblo quería mucho. Y bueno, nací ahí. ¿Y la infancia transcurre dónde? ¿Dónde estaba ubicada esa casa? Nosotros vivimos primero en varios lugares porque mis padres alquilaban, ¿viste? Papá, viste que papá Hugo Casaday siempre estuvo en el fútbol y fueron comerciantes, viste que tuvieron el kiosco de AFE, de enfrente a AFE, donde está enfrente ahora, ustedes están en el cable, ahí era mi casa. ¿Esa fue la primera casa? No, esa no fue la primera casa, esa fue la última casa. ¿Y la primera casa? La primera que casa tengas registro de la memoria. Alquilada, vivimos en muchas casas de Pando, pero la que yo más me acuerdo es la casa que está hoy por hoy, cuando tú vas del hospital hacia las cooperativas, camino a ANCAP. Sí, ¿viste? O sea, Correch pasando la vía, pasando la ruta, sí. A mano derecha. Sí. Hay un taller a mitad de cuadra y hay dos casas iguales, una de ladrillito. Bueno, esa sí es la que me acuerdo. Yo estaba en la escuela, tendría 5 años, 7 años, y ahí vivimos unos cuantos años. Y bueno, y mi hermana yo me llevo 4 años con mi hermana, soy la mayor. Mariela tiene 4 años menos que yo, 61. Y vivimos ahí. Ahora, me imagino un barrio ahí muy verde todavía, ¿no? Sí, o sea, era un barrio muy lejos de lo que es hoy, claro, con cooperativas. Por supuesto, no había nada de lo que hay ahora. Me parece que la más viejita de todas esas cooperativas es la A45, creo que va por el camino. Bueno, y lo que ya tenías, tal vez, no lo sé, te lo pregunto, era el Campo Marista. El Campo Marista, ahí está. ¿Ya existía? Sí, ya existía el Campo Marista, sí. Pero en cuanto a densidad de población, nada que ver, ¿viste? Nada que ver. Era campo. Estaba la casa las casas viste que cruzando la ruta enseguida estaban unas cuantas, pero después para allá no había prácticamente nada. Una infancia de ir a la escuela 111, de ir con mi hermana, viste, de mi madre trabajando mucho. Ellos tenían comercio, tuvieron todos los rubros que te puedas imaginar de comercio. El kiosco de acá en la plazoleta de AFE, me da mucha lástima que la estación de AFE esté tan deteriorada. O sea que conociste esa estación en su esplendor. En su furor. ¿En serio? Furor, sí. ¿Y ellos tenían el kiosco dónde? Ellos tenían en el medio de la plazoleta, porque viste que en esa plaza había un kiosco, el kiosco de chiquitito, claro, había un kiosco. ¿Y qué se vendía ahí? Se vendía de todo, de caramelos, chicles, cigarros. Y ahora te voy a decir una anécdota muy, pero muy interesante de mi infancia. ¿Y vivían de eso? Vivíamos o sea, que se vendía bien. Y se vendía bien, y trabajaba mi abuelo, que era jubilado de AFE, y mi abuela, que era jubilada del hospital, fue enfermera. Mi abuela por parte de mamá y mi abuelo por parte de papá, Jerónimo. ¿Y tu papá era comerciante entonces? Mi padre era comerciante y también trabajó en AFE. Trabajó en AFE mucho tiempo. ¿Y tu mamá? Y mi madre era comerciante. Mi madre su primer trabajo que tuvo fue en el almacén de los González. Hace muchos años. Y después tuvo panadería, tuvo tienda, tuvo, déjame pensar, pescadería. Vendían en el kiosco de todo, que ella iba a buscar a Montevideo. En esa época no había autos, se iban en el ómnibus, vendía. ¿Todo eso en Pando? Todo en Pando, sí. En las tiendas, en el kiosco ampliaba un sector y tenía otras cosas para vender. Entonces siempre comerciante. Me decías que el kiosco estaba en la plazoleta Rodó en el medio de la plazoleta. Sí. La estación de AFE era maravillosa. ¿Pero qué era? ¿Tenía el movimiento, supongamos de la terminal Río Branco? Tenía movimiento de personas que bajaban en el tren, que había un tren que funcionaba, entonces pasaban y compraban cosas en el kiosco de papá. Y había un señor, que esa es la anécdota más, para que yo la tengo guardada en mi memoria,
que como venía a pedir Coca-Cola y le decía pichicola, le decíamos pichicola al señor. Entonces venía y el señor, que tendría unos 85 años, en ese momento, yo tendría, suponete, 10 años, cuando iba al kiosco, me decía, mijita, ¿querés ir a ver el tren? Entonces yo le decía, y en ese momento no estábamos hablando de la época de ahora, donde, viste, había otra mentalidad, una salud mental diferente, no había ese miedo que teníamos con los niños, ¿no? Y todo lo demás. Y me dice, bueno, después toma una pichicola, ¿querés ir a ver el tren? Y mi abuela le decía, sí, llévela. El señor me cruzaba, pues sabíamos la hora que venía el tren, me cruzaba del kiosco allí, que era obviamente unos metros nada más, veía pasar el tren, saludaba y me traía. ¿Te imaginas lo que era la época, no? En esa época estamos hablando de hace, o sea, 61, calculá, tendría 10 años yo. Escuela 111. Escuela 111. ¿Y qué maestra recordás de esa época? La que más me acuerdo, viste que uno tiene varias, pero siempre hay una que te queda grabado. ¿Qué te marca? Sí, te marca. Se llamaba Matilde. Era una mujer dulce, siempre te escuchaba, te apañaba. Y bueno, esa mujer era para mí la dulzura, ¿viste? Había otra maestra de repente que te acordás el nombre, pero no te... No te genera el mismo sentimiento para ser realistas. Esa mujer fue una maestra tierna, sí, firme, pero que de la manera que lo sabía decir, te lo decía como que te frenaba, pero bien, ¿viste? ¿Y en la escuela, alumna aplicada? Sí, alumna aplicada. ¿Te gustaba ir a la escuela? Sí, me gustaba ir a la escuela, me gustaba jugar mucho, tener amigos, siempre me gustó socializar. Y tenía una compañerita con la que me peleaba mucho. Siempre. ¿Y seguís con ese nexo? O... no lo sigo con ese nexo, pero lo hablamos, que hoy por hoy la encuentro. ¿En serio? Y nos matamos de la risa, ¿viste? Entonces vos decís, claro, esa mentalidad de esa época, de la niñez, de la infancia, de la inocencia, pero pelearte por estupideces, ¿no? Eran peleas importantes. Sí. Pero bien, yo me acuerdo de la escuela, un lindo recuerdo también. ¿Te dejó? Que me dejó. Un buen recuerdo. Sí, buen recuerdo. A ver, y después, eso de la vocación, el querer, en este caso, ejercer la salud, sí. O el ayudar a otras personas, porque tiene mucho de eso, ser médico o médica, servir. ¿Lo tenías desde chica o pensabas o soñabas ser otra cosa? Yo tuve a mi abuela que fue enfermera. Mi abuela empezó... ¿Y sentías una influencia por eso? Mi abuela Mirta, yo le decía la Ita, me llevaba al hospital, trabajaba en el hospital y empezó siendo auxiliar de servicio. Ella empezó siendo auxiliar de servicio. Mi abuela... O sea, limpiadora. Quedó viuda a los 33 años. Mi abuelo se ahogó en el parque, en la desembocadura del parque Pando, del arroyo Pando, allá en la costa. Y mi abuela tuvo que apechugar con mi tía y con mi mamá, que se llevaban un año. O sea, queda viuda, 33 años, 2 hijas para criar. 2 hijas para criar, y las crió. Pero las crió, salió a trabajar y limpiando, obviamente. Y lo que implicaba en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de hace 80, no sé, 70 y pico de años, ¿no? 70, sí, y algo de años. Entonces era esa época, ese contexto, una mujer que eran trabajadores, que obviamente eran humildes, y de golpe un ingreso no está, una persona no está, un padre no está. Eso obviamente que genera, ¿no?, sus repercusiones. Y mi abuela salió a laburar, así, luchadora, como mi mamá, como mi tía, pero se remangó, diciendo, ¿viste cómo decís ahora? La mujer que queda sola y se remangó y salió. Hoy lo ves a la distancia y decís, caramba, sí, un ejemplo a seguir. Un ejemplo, sí, un ejemplo a seguir. Una mujer que se propuso sacar las hijas adelante, que siempre apoyó a la familia, siempre, y la sacó. Les hizo cumpleaños de 15, les ayudó en el casamiento, sola. Y trabajaba, claro, todo el día, ¿viste? Era en el hospital, empezó a aprender. Viste que antes el curso de enfermería como que no había, y ella aprendió con las parteras, y después
terminó ayudando en los partos como enfermera, ¿no? No era partera, era asistente de la partera y enfermera. ¿Y consideras que fue de ahí que y ahí me llevó al hospital a ver. Yo pienso que ahí fue la influencia. Pero qué hermosa recorrida. La influencia de ver, mijita, te voy a llevar a ver. Y te voy a llevar a ver y bueno, está. ¿Pero qué edad tenía ahí? Y yo tendría 11 años, 12 años. Tampoco es un tour recomendable. No, digamos. Hoy a una gurisa o a un gurí de 11 lo llevás, dice me llevó a ver. Entonces yo fui. Y ahí en una me termina diciendo, bueno, pero me hay que dar un inyectable. Estamos hablando de más, ¿no? Ahí tendría 13, 14 años. No es tan difícil. Y me empezó a enseñar con una naranja. Y yo pinchaba la naranja. Y sin embargo, yo después salí pinchando, porque fui practicante antes de ser médico, y me decían que tenía una mano bárbara. Dio resultado la que me enseñó fue mi abuela. La naranja no se quejaba. Me enseñó mi abuela. Así que lindo recuerdo de mi abuela. Ella era una mujer luchadora y adoraba a su familia, a sus nietos, obviamente. Y siempre vivió con mi tía, ¿no? Después quedó con mi tía y falleció a los 92 años. Mira. Sí. Vivió. Y después, yo pienso que es de ahí la medicina, la vocación de servir, porque yo otras influencias, siempre me gustó ayudar, muchísimo, me gustó ayudar, me gustó dar lo mejor de sí, sin pensar en sí, como dice Rotary, pero desde antes, desde mucho antes, porque... Desde antes de involucrarte inclusive en la organización, ¿no? En Rotary. Sí, siempre de antes, estuve también un tiempo en Mother. Pero desde antes, desde joven, siempre me gustó la solidaridad, me gustó a ver, el deporte. Terminé en la escuela. Y voy al liceo Los Maristas. Los Maristas. Al colegio. Era el primer año que se hacía mixto. Hasta ese momento eran solo hombres. Solo hombres. ¿Y cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue preciosa. Fue bárbara porque estaban los hermanos, el hermano Hilario, el hermano Andrés, que todavía vive, creo que está enfermo. Hilario era un cura hablando mal y peor, de esos que se remangaban con Andrés, iban a jugar a la pelota con nosotros. Una época para mí, el liceo, fue maravillosa. ¿Creyente? ¿Creyente? Soy creyente, pero no practicante. Pero sí creo en Dios. ¿Crees? Sí, creo en Dios. Y no porque me inculcaran ni nada, porque creo en Dios. Creo en Dios y creo también que hay, en cuanto a la parte filosófica, me gusta mucho meditar también. Hice con Mariana Alonso, que tiene Centro de Equilibrio, hice una instructorado en meditación. Hago meditación. Creo que el ser humano creo que si no hubiera ido a dar el inyectable, hubiera terminado en la sanación desde el otro lugar que está bueno también, que es esto de meditar, de sanar el alma desde otro lugar. Bueno, hay muchos médicos que defienden esa filosofía de que somos como nos sentimos, hay un gran poder de la mente Total. En la salud, Total. Que el ser humano somatiza. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Creo que no lo hice porque no tenía tiempo. Viste que yo hice, pero vamos por parte entonces. Estamos en el liceo, fuiste a Los Maristas. ¿Y después qué pasa? Divino. Jugué al handball. Íbamos pero te ayuda el físico. Bueno, flaca, sí. alta. Jugué al handball y jugaba ¿Era o adelante. handball o básquetbol? Jugaba adelante. Adelante. ¿Y te gustó? Me encantó. Jugábamos con las hermanas del huerto y nos peleábamos mal cuando perdíamos, ¿viste? Porque era fanática yo del handball. Y me encantó el liceo, los campamentos, me encantó el ambiente que había en el colegio. Era hermoso. Y mis hijas fueron en el colegio también. ¿Cuántas hijas? Yo tengo 2 hijas. Una es Analía, de la que voy a ser abuela ahora dentro de poquito, que viene Amadeo. Analía es maestra preescolar. Ninguna es médico. ¿Y la otra qué es? Y la otra hizo la parte de marketing y vive en España. Estudió y se fue para allá. Trabaja por la computadora y bueno, ahora está acá, pero está en un evento en Punta del Este y bueno, viene y vino a conocer al sobrino, está un tiempo con nosotros, se vuelve a ir, salió itinerante y bueno, vamos arriba. Tengo 2 hijas.
¿Y qué significan para vos? Y para mí la familia es lo más importante. Mis 2 hijas son la luz en el camino, y mi marido, ¿no? Que es un compañero Javier, que trabajó en el Banco República, que trabajó en el Banco de Crédito que cerró, y después pasó al Banco República. Bueno, es el compañero de vida mío, siempre al lado mío, una excelente persona. Y vamos a hacer 36 años de casados, más 2 de pareja, o sea, 38. Y Analía tiene 34 y Daniela tiene 30. ¿Y a Javier lo conociste en Pando? No. A Javier lo conocí en Balizas. Me fui de paseo con una amiga que era odontóloga, que tenía un rancho en Balizas que no se podía ni estar adentro. Y yo imagínate que sigue siendo lo poco natural que queda en aquel entonces. Imagínate aquel entonces lo que era, ¿no? En el año 86. Era Amazonas. Bueno, entonces fuimos. Y como él trabajaba en el banco, ellos alquilábamos. Yo digo, vos estabas en la elite de Balizas, se alquilaron una casa. Nosotros estábamos en una carpa bajo un rancho. No sabes lo que era aquello, parecía que se caía todo, ¿viste? O sea, carpa adentro del rancho. El rancho estaba... Carpa adentro del rancho que estaba destruido. Y bueno, ahí nos conocimos en la playa y bueno, y después de ahí ya quedamos hasta ahora. En esta experiencia de la vida, que para mí lo más importante es la familia. Mis 2 hijas son, como yo te decía, la luz. Viste que cuando uno tiene hijos y con amor, como que uno ya se proyecta, pero es la vida de ellas. Y bueno, yo la verdad que Analía vive en la Ruta 7, en el campo, una casita de campo, y trabaja en Sauce. Y trabaja en el CAIF y en un jardín. Y Daniela, como yo te digo, vive en España. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Volviendo a la medicina, yo creo que uno lo hizo con amor. Yo después hice la especialidad de gastroenterología, que fue todo un tema porque, claro... Pero para allá los maristas ya tenían en claro que quería ser médica. Sí.
Sí. Sí, después de tercero. Nunca no dijiste... no es seguida. Después de tercero, por ahí ya. No. Bien. Sí. ¿Y que terminás Maristas y te vas para Montevideo? En un momento quería ser azafata. Eso fue antes de entrar a la facultad. ¿Y quería por ser qué? azafata. Porque yo iba al aeropuerto y veía a las chicas todas vestidas. Como soy alta, como decís vos. Dijiste, tengo chance por el azafata. físico. Entonces, claro, yo decía, está bueno, porque vas con el trajecito, te pintás Viajás. siempre, viajás, no paras la pata, pero viajás, me encanta viajar. Y después, no sé por qué, se ve que se me fue la idea de la cabeza, pero eso es cuando sos adolescente, 14, 15 años, que te deslumbrás con algo, ¿viste? Y no, y después me quedé con la medicina y bueno, está. ¿Y cómo fue el hecho de viajar? Bueno, y ahí viene otra cosa importante. Yo... que hablábamos con las chicas de Camepa, que tenemos un grupo y nos juntamos, viste, varias de Camepa. Las chicas de tu generación. De mi generación y de trabajo, sí, parecidas en cuanto a las edades. Y yo me acuerdo que yo empecé a viajar y viste que era difícil viajar. Estamos hablando del año 80, en 1980 yo empecé facultad. Poca conectividad. Había poca como le llaman locomoción, ahora, había una ruta única, demorabas 2 horas y media en ir a Montevideo, 3 horas. Entonces tenías que tener donde quedarte, porque a veces los horarios, viste, te cortaban de mañana y de tarde. ¿Y cómo fue? Entonces yo soy muy independiente y soy muy, muy decidida y tuve el apoyo de mi madre y de mi padre. Entonces yo veía que iba y venía y me perdía 4 o 5 horas y no me daba tiempo para estudiar. Y empecé a averiguar para quedarme en una pensión. Estamos hablando del año 81, ¿no? O sea, no existían los hogares estudiantiles. No había residencial. ¿Y? Entonces empecé a averiguar y encontré una pensión. Claro, vivir en tu casa y vivir en una pensión no tiene nada que ver, ¿no? Y en esa época era más tranquilo. Bueno, entonces me fui a una pensión a la Ciudad Vieja y ahí viví como 2 años. Entonces compartía un cuartito con una muchacha que era de Melo y vos tenías una garrafa. ¿Que estaba estudiando lo mismo? No, otra cosa. Una garrafa y un baño compartido. Y habían 3 habitaciones. Una heladera en la cocina y vos tenías que arreglarte, dejabas tus cosas, bueno. Y yo me fui igual, porque yo quería estar en Montevideo, quería tener más tiempo y me fui. Y en ese momento era medio revolucionario, ¿no? Porque ahora iba a ver, como decís, hay horas estudiantiles, la gente alquila un apartamento y lo divide, ¿viste? Antes eso era diferente. Y yo me quedé en pensiones y viví siempre. Después fui a otra pensión, ahí fui como 2 años. Después fui a otra pensión cuando empecé en clínicas en cuarto, más cerca de... Ya a realizar prácticas. Sí, a hacer la práctica, ya me fui a una pensión por Avenida Italia. Y ahí también me quedé como 1 año. ¿Y bien las pensiones? Sí, bien. Esta era ya una casa de una mujer... Más privada, ¿viste? Donde era un cuarto solo y éramos dos chicas. Pero bueno, a mí me sirvió por el tiempo, me sirvió para no estar, ¿viste? Perdiendo tiempo en viajar y todo eso. Y a mí me gusta mucho la independencia. Me gusta, ¿Es así? Sí. ¿Te definís así? Sí. Y soy una persona, ¿cómo me defino? Ay, yo qué sé. Media testaruda, pero media perseverante. Cuando tenés un objetivo... Vas para adelante. Y eso capaz que es como mi abuela, ¿no? Y como mi mamá, que viste que hay cosas que te quedan marcadas. ¿Sentís que heredaste eso? Sí. Y no me arrepiento. A veces aprendés cosas en la vida que de repente vos decís, y bueno, y esto se lo hubiera hecho diferente, pero yo qué sé, cuando vos sos fiel a tu yo interior, a tu sentir, y si está bien, está bien. Y entonces, después que estuve en esa pensión, bueno, seguí adelante, me recibí en el año 88. ¿Cuál fue tu primer destino? Mi primer destino, tu primer consultorio, donde te dijeron o donde conseguiste el trabajo. El primer lugar fue el hospital. ¿De Pando? El hospital de Pando. ¿Mira? Sí. Y Camepa, casi conjuntamente. No, primero fue Camepa y después fue el hospital, porque el hospital fue 6 meses después. Porque viste que cuando empezás te empiezan a dar guardias y bueno. Y abrazar. Y abrazás y agarrás todo lo que te dan y no tenés. Bueno, yo llegué a hacer hasta 36 horas de guardia corrida. Aunque no lo creas. Sí, señor.
Sí. Y claro, ahí en ese momento no tenía mis hijas, ¿no? Estaba recién empezando. Pero con mis hijas llegué a estar 24 horas corridas también. Fue una vida muy sacrificada, muy sacrificada. Y entonces, después se me antojó hacer una especialidad. Entonces, la vida del médico es muy sacrificada, ¿no? Es estudiar, es dejar cosas para salvar los exámenes, es ir con el objetivo de tener tu título y después tener trabajo y después ir acomodando el cuerpo con el trabajo y si me llaman de acá y quedo mal con allá y ya... Entonces yo en realidad me quedé siempre en Pando porque tenía hijas chicas. Entonces yo, si me iba a viajar a otro lado, suponete a Montevideo, a Canelones o a algún lado de eso, ya la vida con mis hijas ya prácticamente, mi marido se iba a ir, ¿viste? En cualquier momento, porque pobre hombre, tenía un trabajo bancario que era un trabajo dentro de todo con un horario normal. El médico no tiene horario normal. O sea que entendés que ayudó mucho, colaboró mucho. Si no hubiera sido por la ayuda de Javier, yo no hubiera hecho la especialidad. No. ¿Y por qué esa especialidad? Porque la gastroenterología. Eso me gustó cuando estaba estudiando, ¿viste? Cuando vas pasando por diferentes servicios en el hospital, vos haces, suponete, pediatría, ginecología, y en una pasada por el hospital de clínicas pasamos por el servicio de gastroenterología. Y dijiste, y me gustó la parte digestiva, me gustó siempre. Uno entiende que la salud es servir, así lo definías, ¿no? Pero en algún momento pensaste, esto no es lo mío, o viste algo que dolió mucho, seguramente en el arranque, porque uno después se va endureciendo, ¿no? Sí. Te endureces, pero ¿qué sentís que te marcó? ¿Que no es lo mío en cuanto a la carrera? No. Capaz que en algo de que, yo qué sé, esta vida no la pude salvar, del médico esto es tremendo, qué horrible. La vida del médico es muy sacrificada, muy sacrificada. En algún momento, cuando casi me muero. ¿Cómo cuando casi me muero? Sí, señor. Yo estaba, por eso es importante este programa, ¿no? Que yo tenía a Analía, que Analía tiene, como te decía, 34, y quedé embarazada de Daniela, ¿no? O sea que Analía tenía 4 y yo tenía, 8 meses de embarazo. Y yo estaba en la rosca. Corro, trabajo, voy, vengo, salgo, guardia, policlínica, esto, que lo otro. En el año 91. Tenía Daniela 6 meses de edad, 8 meses de edad, perdón. Cuando de repente la gente se enferma, ¿vio? Y los médicos también. De repente me vino una diarrea. Bueno, me vinieron, me mandaron antidiarreicos, cuídate, no sé qué. Y de repente, a las 48 horas, empecé con dificultad respiratoria. Yo soy asmática, leve, y no fumo, nunca fumé. Y me empezó a faltar el aire, y cuando quise acordar, yo tenía un derrame en el pulmón, todo este pulmón no ventilaba. No respiraba mi pulmón izquierdo. Ahí me llevaron. Urgente, que me acuerdo que me vio Oscar Amaril acá. No, Oscar Amaril estaba en la emergencia. Aparte hay un plus ahí, sí. Abro paréntesis. Sí, el médico sabe lo que le están hablando. Sí, y yo no podía respirar. Porque capaz que viene uno y te dice, che, mirá que te puede... Y vos decís, wow. Saber es peor. Pero si es médico y el otro es médico y te dicen, bueno... Sí, saber es peor. Porque vos ya sabés todo lo que puede venir y sabés en cómo puede derivar. Bueno, entonces yo tenía a mi hija de 8 meses, a mi otra hija de 4, y sabía que me podía morir. Entonces me llevaron, me hicieron una placa. Oscar Amaril le quedó pálido cuando ve la placa, me acuerdo clarísimo, y me dice, tenés una neumonía con un derrame pleural. Viste que la pleura es una telita que está entre el pulmón y el tórax, y esa se llena de líquido y te retrae el pulmón, te lo retrae. Y vos ventilas, yo lo ventilaba solo con este. Y yo decía, ¿y si me muero? Y me puedo morir. Entonces, toda esa angustia, ¿no? que te viene a la cabeza, esa imagen, y dices, bueno, vamos a pensar positivo. Entonces ahí yo ya meditaba con una música que es de Enya, que la debes conocer,
que ya en esa época existía, me ayudaba mucho. Y me tuvieron que poner un drenaje acá, sacar líquido, saqué líquido. A los 4 días no ventilaba, pero la fiebre seguía, antibiótico de por medio. Eso fue muy duro fue. Y después me acuerdo de la doctora Buño que dijo, no, la doctora vamos a tener que operarla porque no está funcionando. Y ahí tuve un día en STI. Me entraron a bloc, estuve 4 horas en bloc. Tengo una cicatriz de acá a acá. Te abren todo, ¿no? El tórax, una toracotomía. Y te raspan toda la infección que tenés allí, si no llega el antibiótico. Y después salí con 2 drenajes, en vez de 1, 2 drenajes. Me salvaron la vida. El doctor Carriquirri. Entonces, la verdad que nací de nuevo. Tenía que vivir. Y yo digo, estuve con San Pedro, viste, ahí, cerca, porque yo veía que podía partir de este mundo. Y yo pensaba, ¿y qué hace mi marido con 2 niñas chicas? Bueno, se va a arreglar, decía yo. Pero fuerte. Porque tenía un bebé y tenía a Analía, que tenía 4 años. Después que me hicieron eso, empecé a mejorar. A las 48 horas ya dejé de hacer fiebre. Estuve 15 días internada. Me decían los enfermos, había un enfermero que me decía, doctora, ponete unas piedras cuando salga porque capaz que te lleva el viento. Bueno, salí con anemia, obviamente adelgazada. Nací de nuevo y ahí sí me planteé si tenía que haber hecho la carrera. Porque casi me cuesta la vida, ¿no? Con más todo la vida de la mujer médica es un tema. ¿Por qué? La mujer médica es un tema muy, muy... Y porque vos sos madre, sos mujer, sos esposa, sos profesional, estás en un pueblo chico donde, ¿no? Estamos todos, nos conocemos todos, pero en cualquier lado de la mujer médica, para mí, no es que sea... Para mí es más complicada llevar adelante la vida en todas las facetas juntas, ¿no? Porque... se entiende, ¿sí? Se entiende. Entras en un ámbito y en esa época aún más machista. Sí, las cosas claro que sí, claro que sí. Hay gente que capaz que no te pasó, pero capaz que hay una persona que dice, yo prefiero un hombre. Sí me pasó. Que me toque un hombre. Sí me pasó. El tema del machismo está en todos lados. Me pasó y uno trata de... ¿Pero te pasó con pacientes? Con todo. Con todos. El machismo existe... ¿Y qué le decís a un paciente que diga, no, yo quiero un doctor? No, eso no me pasó con los pacientes. Te pasa en diferentes ambientes donde te manejas. El machismo creo que todavía existe. Hoy. Y en esa época, imagínate. Estamos hablando de cuántos años atrás. Más todavía. Que el médico hable con el médico. Sí, irradian a la doctora. Sí, en realidad yo creo subrepticiamente, que por ahí no te lo exponen. Se hace notar. Eso. Se hace notar. Eso se hace notar. Tímidamente o por debajo del radar. Sí, se hace notar y a veces se hace notar y no cae bien. Y de repente hay una persona que no... A ver, que lo toma como así, de repente... Pero yo soy muy frontal. Entonces, no me callo muchas veces. ¿Y encarabas? Sí. Che, ¿qué pasa? ¿Porque soy mujer? Claro, pero entonces, claro, porque soy mujer y porque de repente... ¿Pero te pasó con qué, por ejemplo? Dame una anécdota concreta, dame un relato concreto. Claro, cuando tú sos mujer y tú estás en una profesión donde tenés que vincularte con diferentes especialidades, ¿verdad? Hay que tener una postura firme, porque tú cuando estás en una guardia o estás ejerciendo la profesión, tenés que dirigir hacia dónde va el paciente, a ver si me entendés, ¿no? Sí, hacele una placa. Sí, bárbaro. Pero te parece... Pero por ejemplo... Hacele la placa, eso. Por ejemplo, en enfermería, que no son todos iguales y que obviamente las épocas cambian, lo demás, me pasó una vez. ¿Qué te pasó? Que estábamos hablando de... Yo recién recibida, ¿no? Vamos a decir.
Y de repente le digo al enfermero, vamos a ponerle un suero con tanto de... Y me dice, ¿estás segura? Un varón. Es lo que te dije. La indicación está escrita. Se terminó la conversación. ¿Me entendés? Eso es clarísimo. Capaz que si es un varón seguramente no era lo mismo. ¿Sí? Y la forma que te plantean las cosas. Entonces, yo creo que el machismo, por más que hemos cambiado, me parece que le falta mucho a esta sociedad para respetar a la mujer, ¿sí? Me parece que en el ámbito de la salud se nota mucho, se nota todavía aún, capaz que ahora ya no, porque yo ya no estoy hace 5 años va a ser que no estoy ya, el mes que viene, este mes. Abro paréntesis, ¿extrañás esa adrenalina? No. ¿Sos una jubilada feliz? Feliz. Estoy feliz de haberme jubilado. No me dan los tiempos. Bueno, pero pará, lo que pasa es que tenés un montón de cosas. Claro, tengo muchas cosas, sí, claro. Tengo Rotary. Voy a ser abuela. Bueno, Rotary, voy a ser mi abuela. Tengo mi marido, porque hay muchas personas que están solas. Yo estoy con mi marido todavía. Después, tengo muchas amigas. Me gusta el deporte. Hago pilates. Salgo a caminar. ¿No extrañas? No extraño. No extraño porque yo considero que fue una etapa que yo di lo mejor de mí. Uh-huh. Y la verdad que cuando me fui, que yo leí una carta, que no la tengo ahora, sino después te la voy a pasar si la encuentro, dirigida agradeciendo a Camepa, obviamente, porque me brindó la oportunidad. Empecé a trabajar antes de recibirme, yo como practicante. Yo daba inyectables como me enseñó mi abuela en la calle. Eso fue 2 años antes de recibirme, entré en Camepa. ¿Andabas buscando naranjas? Sí, naranjas. A ver, ¿quién sabía que hacía de naranja? Y bueno, y después tuve la oportunidad de hacer una especialidad, un compañero que me ayudó siempre, que a él le gustaba arquitectura, pero los dos no podíamos, porque estaban las niñas, entonces optamos porque, bueno, me apoyó, un compañero incondicional, y bueno, y después la especialidad, pero yo creo que uno da lo mejor de sí, pero porque quiere, ¿verdad? Y te sentís realizado cuando los pacientes te devuelven el comentario o se curan, y cuando no se curan, sufrís mucho. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos.
Teléfonos 099-05858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Bueno, a ver, estábamos charlando sobre los gajes del oficio, como se dice habitualmente, y hablábamos de situaciones que duelen. Lo que me dolió mucho, y por eso te digo, ahí ser mujer es difícil en la medicina. Yo estaba haciendo, cuando vos empezás a trabajar, empezás con las guardias de emergencia. Sin especialidad, primera experiencia de trabajo, guardia, emergencia. Te encontrás con cualquier cosa. Es lo que tiene una puerta, ¿no? De todo. Muy estresante. La verdad que los colegas que trabajan ahí lo entienden. Yo estaba embarazada de Analía, que es la mayor, y estábamos en la emergencia donde es ahora el lavadero de Camepa, a ver si te ubicás por Batasabru. Sí, claro. Viste que hay como una bajada, sí, por claro. ahí se entraba por esa rampa. Bueno, sí, claro. Y un padre le pega 2 balazos a sus hijos, a 2 niños. Yo embarazada, eran, no sé si las 8 de la noche, no sé, no te podrás imaginar lo que fue eso. ¿Y eso pasó en Pando? Sí, en Pando. Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de hace 34 años, ¿no? Ese padre que estaba obviamente mal de la cabeza, era un policía, estaba mal, psiquiátricamente mal obviamente, le pega 2 balazos, un balazo a cada hijo en la cabeza, uno de 5 y uno de 1 año, no, uno de 5 y uno de 3, y yo estaba de guardia. Imagínate, en ese momento no teníamos pediatra adentro, no había pediatra. Estamos hablando de 34 años atrás. ¿Y qué viene? ¿La ambulancia con eso? ¿O vienen los patrulleros? Policía, ¿Cómo llegan? Los patrulleros llegan y urgencia, y no sé quién nos llamó al teléfono. Y caen los 2 niños en coma. Y yo estaba con mi panza de 4 meses de embarazo, 3 meses. Después me certifiqué, obviamente, ¿no? Porque ya ahí no puedes trabajar. Y además me vinieron contracciones. Con riesgo de perder a mi bebé y apechugar. Tenés que apechugar. Había otro colega, le digo, bueno, llamar al intensivista que nos venga a dar una mano. ¿Viste? La pediatría es algo que ahora es maravilloso que haya pediatra adentro. En ese momento estaban en la casa. Estaba Guido, me acuerdo, de guardia. El gran Guido, que también vino. Pero la gran anestesista que vino era la Cuca Cavalli, ¿no? La mamá de Angelito, señora anestesista, porque la verdad que también, te lo digo, vino en camisón, viste que vivía por ahí, por Wilson Ferreira, cerca del colegio, y vino en camisón la Cuca y en pantufla, y nos ayudó a intubar a los 2 niños. A uno lo intubamos con el médico de CTI, el otro era 3 años y 5 años en coma. Bueno, no te puedo explicar. Bueno, los 2 no eran de Camepa, por eso digo, Camepa es la única emergencia en la zona, en eso hay que sacarse el sombrero. Llegaron vivos a Montevideo. En ese momento no había ambulancia, estaba la URI, una ambulancia que estaban armando de emergencia móvil. No había como ahora, que tenemos muchas emergencias móviles. Estamos hablando de una época muy atrás. Y los 2 niños fueron intubados con la Cuca Cavalli, ventilando a los 2 niños, así, porque era un tema que si no paraban, ¿verdad? Con el ambú. Con el ambú, así, los 2 llegaron vivos al Pereira. Los 2. Después me enteré que falleció el más chico y el otro se salvó, no sé con qué secuelas, ¿no? Porque te imaginas que quedé destrozada. Fue muy fuerte. El médico de puerta en esa época estaba solo, menos que el médico de CTI, que la verdad que recuerdo de Manuel González Lagos, excelente médico intensivista que bajó a dar una mano incondicionalmente. Eso fue una experiencia muy fuerte y que, bueno, ahí no te podés despegar de ser mujer, te toca más ahí, porque son 2 niños, es chocante para todos, ¿no? Pero siendo mujer, yo embarazada, imagínate.
Después me empezaron las contracciones, no sé si a los 10 días, y ya me tuve que quedar en reposo absoluto. Y bueno, eso fue una. Que después con el tiempo pero estuve como 1 mes y medio, 2 meses soñando con los niños, los veía en coma. Y después, bueno, me tuve que medicar, viste, tomaba poca cosa porque estaba embarazada, un poquito, un plide, tomaba algo así, nada más, después tomaba más cosas. Lo superé. Y después un paciente de Pando que tenía joven, que tenía 48 años, o 47 años, que vino con sintomatología digestiva, y lo estudiamos y le encontramos un cáncer gástrico. Cuando le vamos a dar el diagnóstico, me dice, doctora, yo quiero vivir porque mi hija cumple 15 años dentro de 6 meses. Y entonces le digo, vas a vivir, vas a llegar. Y me lo puse al hombro, ¿viste? Me lo puse al hombro y vivió. Vivió, o sea, con sonda de la alimentación, con viéndolo a domicilio, operado, después estaba en un estado avanzado. Y sin embargo, ese hombre vivió 8 meses. Después del cumpleaños de la hija se murió el mes y medio. Pero lo luchamos y lo alimentamos y íbamos con los cirujanos y con el médico de paliativos, no había en esa época, digo, pero íbamos a la casa. Y vivió. Y bueno, está. Y experiencias del médico de la zona, es complicado ser médico de la zona donde uno vive, ¿no? Porque yo tenía un compañero... El concepto aldea. Sí, porque vos acá, viste que el médico te tiene que atender en cualquier lugar, en cualquier momento, en la carnicería, en la feria, en el otro. Y yo por eso Usted dije... sabe, doctora, que me está volviendo acá. ¿Qué podrá hacer? Y entonces me acuerdo que claro, dame medio de picada especial, amigo. Yo fui a pedir ahí la carne y me dice, doctora, usted sabe que tengo ahora el lunes con usted. Y yo, menos que te digan doctora en el medio de todo de la normal. Pero es así. Y de repente, en una etapa que vos estás recién te gusta, pero ya en otra etapa, cuando la gente estaba en la feria y se me metían acá adentro un domingo a preguntarme cosas, ya no me gustaba. Es difícil convivir. Claro, porque vos, me decía un compañero allá de oncología que yo iba a hacer endoscopía, me decía, pero Carol, ¿cómo haces? Y bueno, no tenés vida privada casi. Porque es lo mismo, si vos trabajas en el policial y vivís en 8 de octubre, o en Carrasco, o en viajás, pero acá vos vas y te lo encontrás en todos lados. Entonces, es lindo también estar en el pueblo, pero a veces el tema de la privacidad... ¿Y de esos casos que te tocaron por la retribución? De los casos buenos que me tocaron, y yo qué sé, la gente te regala, aunque te regale... ¿Qué es lo más extraño? Bueno, los huevos, viste, la cosa de huevo te regalaba. Verdura del campo me traían. No te digo si todos los días, pero me trajeron. Pero de gente humilde que te traiga, no sé, una pulsera, viste, cualquier cosa. Ya eso ya a mí me llena el alma, ¿entendés? Porque vos ves que la gente lo hace de corazón, ¿entendés? Y bueno, y hay una paciente que me acuerdo que se enteró que yo me iba y sin decirme nada apareció con una caja de bombones, ¿viste? Esos gestos mínimos que a mí me hacen sentir como que yo estuve en el camino que Dios me marcó o que mi abuela me marcó, pero yo pude ayudar a montones de gente que siguió adelante. Y otra gente que salió adelante también, porque lo feo, obviamente que siempre hay, pero lo bueno también. Hay gente que tiene enfermedades complicadas y sin embargo están bien. El mejor día de su vida hasta el momento. El mejor día de mi vida hasta este momento. Cuando mi hija me dijo que estaba embarazada. Ahora. Hace unos meses. Ese. ¿Y el peor? Y el peor cuando estuve por morirme. Cuando me diagnosticaron y me sentía horrible. Y bueno, y sabías que te podías ir, ¿no? Que te podías morir. Porque uno sabe, según las patologías, que te puede tocar o no, ¿no? Por eso digo, a veces que te digan, el doctor me dijo que podría tal, y ya sabes todo lo que te van a decir, o te dicen menos, como sos colega. Y se dice que estamos acá, y para usted además que le gusta esto de lo esotérico, que estamos en este plano, o que estamos en este mundo para aprender, ¿verdad? Sí.
¿Qué aprendió o qué le enseñó la vida hasta ahora? Me enseñó a que si uno se propone cosas y objetivos y lucha, llega a las metas, ¿no? Llega a las metas. Que me enseñó que la familia es lo más importante, más allá de los trabajos y de todo el resto. Obviamente que el trabajo es un medio de vida que vos elegís, que es un medio de vida para tener un buen pasar después. Pero me enseñó que el escucharse internamente, a veces, en este momento de ansiedad, hablando un poco más de la otra parte, me parece que está bueno bajarla, plantearse, ¿yo me estoy cuidando? ¿Yo estoy cuidándome a mí? Porque yo me gusta cuidar a los demás, ¿no? En el caso de los médicos y de otras profesiones. ¿Yo puedo parar la ansiedad que tengo? ¿Puedo dedicarme a mí 2 veces por semana, 3 horas? Eso. Yo lo que les recomiendo a todos los médicos jóvenes, como ya se los dije a algunos, es que se traten de poner un límite, ¿no? Porque la medicina es una carrera que uno la hace con mucho amor, pero también que te absorbe. Un límite para cuidar tu salud.